Vamos a tener una reflexión algo corta, nos va a salir, ¿verdad? Por el bonito gesto que han tenido las maestras y los que cuidan niños de la escuela bíblica, ¿verdad? Casi siempre a los padres no se les celebra nada, ¿verdad? Pero a veces tienen razón, los padres somos bastante descuidados, las madres son más atentas, pero ahora el gobierno ya niveló la cosa, ¿verdad? Igual que las madres, también los padres. Ahora, entonces estamos viendo Colosenses capítulo 3 y el versículo 5 al 17, ya vimos una parte el domingo pasado, ¿verdad? De ese estudio. Este es un mensaje para la vida práctica y tenemos que hablar de algunos valores importantes para nosotros, para vivirlos diariamente, porque no tendría sentido de que oigamos un mensaje y prácticamente solo lo veamos como algo que oímos rutinariamente, ¿no? Tiene que ser practicado, la palabra de Dios tiene que ser así. Ahora, y lo que en el capítulo 3 lo que vemos es una serie de mandamientos que el apóstol Pablo escribió para la iglesia. Entonces es para nosotros. Y ya vimos pues que en estos mandamientos es una forma de dar una dirección a los pensamientos nuestros y también a las acciones del diario vivir de los creyentes. Ahora entonces no debemos entonces pasar desapercibidos y leemos el versículo 12 al versículo 17 y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, entonces aquí tenemos estos versículos en los que necesitamos reflexionar. Hay mandamientos negativos y mandamientos positivos. Entonces en el estudio anterior estuvimos viendo los mandamientos negativos. Y lo que el apóstol Pablo pedía en el versículo 5, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y lo terrenal son todas aquellas acciones, aquellos pensamientos que no está de acuerdo Dios con ellos, que los practiquemos. Ahora entonces, y allí hablaba de la mentira, de la fornicación, hablaba acerca del adulterio, del enojo, de la ira, hablaba de todas estas cosas. ¿Cuántos creyentes todavía se enojan? Muchos. Pero las cartas fueron escritas para que nosotros practiquemos lo positivo, no lo negativo. Ahora entonces, y él dice que nosotros nos hemos despojado del viejo hombre, y ese viejo hombre tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Lo que antes teníamos fuera de Cristo. El hermano Obed explicaba acerca de las acciones negativas
que muchos creyentes todavía practicamos. Y no puede ser así, porque la palabra dice, no lo hagáis, despójense de todo eso, del viejo hombre. Despojarse es quitarse. Es como agarrar, tener puesta una ropa y en esa ropa tener inscrito todas aquellas cosas negativas. Quitarse la ropa y quedar con otra ropa donde están todas las cosas positivas. Ahora entonces el viejo hombre tiene que ver con esas actitudes que a diario se oyen. Los chambres, los chismes, los pleitos, eso ya no debemos de practicarlo, dice la Escritura. Ahora entonces, él dice, vestidos del nuevo hombre. Es decir, tenemos que ponernos un vestido de pensamientos y acciones justas que realmente aprueba a Dios. Y precisamente eso es lo que necesitamos. Nos vamos a despojar de lo que nos sirve y nos vamos a vestir con aquellas buenas cosas. Entonces, en ese sentido va la Escritura, ¿no? Y veíamos en los mandamientos que no debemos de practicar la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la codicia. Todas estas cosas están prohibidas para el creyente. Es decir, no se deben de practicar. Si tú eres un hijo de Dios, entonces, y desobediente y practicas esto, cuidado, dice el Señor, no, estás en luz roja. La luz roja en el semáforo es peligro. Ahora entonces significa que hay que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. Todavía los creyentes se le oyen decir palabras deshonestas, ¿no? Ahora entonces hay que dejar todo esto. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí en esta sección de este capítulo 3. Ahora entonces, y él dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Cuántos mentirosos creyentes hay todavía? ¿O no? ¿Ya los creyentes no mienten? ¿Cómo no? Todavía. Y casi todos los días, ¿no? Casi todos los días. Ya los creyentes no deben de mentir, dice, porque a veces la mentira la vemos como algo liviano, algo que no afecta mucho, pero la mentira es algo tremendo, ¿no? Ahora, entonces, en el capítulo 3, versículo 12, donde vamos a empezar el estudio de la palabra ahora, él da un mandamiento aquí, él dice vestidos de pensamientos y acciones justas que le agradan a Dios. Esto debíamos de practicarlo diariamente, es lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de vestirnos por la fe de esos pensamientos y esas acciones justas por medio de Jesucristo. Jesucristo dice que ya pagó por nosotros, por todos nuestros pecados. Él hizo todo, pero ahora nos toca a nosotros vivir la vida cristiana. Y en la vida cristiana hay que vestirse de esas cosas buenas. Esto es una metáfora, ¿verdad? No es una ropa en sí, de tela, ¿no? Es de todas aquellas cosas que vamos a practicar en la vida cotidiana. Es una metáfora. Ahora entonces, y él dice que este vestido tienen una base y una posición, es decir, es porque estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo tenemos una posición diferente a los que están en el mundo. Y los que están en el mundo practican todas aquellas cosas que provienen de Adán. Todo lo malo que proviene de Adán. Pero nosotros vamos a practicar todo lo que proviene de Cristo. Ahora, Cristo no le hizo daño a nadie.
Si buscamos en la Escritura algo malo que hizo Cristo, pues no vamos a encontrar nada. La Escritura dice que Jesucristo no cometió ningún pecado. Entonces, nuestra posición ahora es en Cristo, y como cristianos tenemos una identidad con Cristo, es decir, somos seguidores de Cristo, y como seguidores de Cristo debemos de levantar en alto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero cómo? Practicando las cosas que vienen a continuación. Y primero en el versículo 12 dice, es algo muy bueno, ¿no?, que encontramos aquí: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, como escogidos de Dios. Ahora entonces, esa palabra escogidos viene de la palabra elección. Fuimos elegidos por Dios, porque en su infinita gracia Dios sabía quién iba a responder al Evangelio, quién iba a creer al Evangelio, porque Él conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo y sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Pero tú, mi hermano, fuiste escogido por Dios para salvación y para tener vida eterna. Fuiste escogido por Dios. Él te conoció de antemano, y entonces tú decidiste confiar en Cristo. Y al confiar en Cristo, ahora entonces Él te salvó y te dio la vida eterna. Y ahora ese es precisamente de esa manera, es como hemos sido introducidos a este plan de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Fuimos elegidos por Dios porque nacimos de nuevo. Ahora, entonces significa renacer. Aquí significa que ya naciste. Físicamente ya naciste. Desde el vientre de tu madre naciste con un cuerpo físico. Pero renacer aquí es que vas a nacer de nuevo espiritualmente. Así como Nicodemo, ¿no? Nicodemo le dice a Jesús: bueno, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Pero Jesús le dice: de cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces a él se le pidió que naciera de nuevo, y este hombre no entendió, no sabía cómo. Él dice: soy viejo ya, ¿cómo voy a meter al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no entiendes. Te está hablando de un nacimiento espiritual, es decir, nacimiento de arriba, espiritual. Significa que al confiar en Cristo tú naces de nuevo. Entonces, y Nicodemo dice: no sé cómo hacer eso. ¿Me puedes explicar? Jesús le dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue levantada en el desierto para que todo aquel que mirara a la serpiente no muriera, porque estaban siendo mordidos de las serpientes y estaban muriendo por el veneno de las serpientes. Y Moisés dice: Señor, ¿qué hago? Levantaba una serpiente para que todo el que vea a la serpiente, aunque los muerdan, no van a morir. Era un acto de fe. Ahora el Señor te dice: si miras al Cristo que fue levantado en la cruz y crees en Él, vas a tener vida eterna. Y ese es el nuevo nacimiento.
Eso es nacer de nuevo, creer en ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y de esa manera es que nacemos de nuevo. Pero no solamente dice Pedro aquí, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevo, sino que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, más allá de creer, de ser salvos, tenemos una esperanza que un día, si morimos, vamos a resucitar con Cristo. La Biblia dice que los muertos de Cristo resucitarán primero. Y ahí estamos nosotros, si morimos. Pero si Cristo viene esta noche, nos vamos sin morir y seremos transformados, glorificados y estaremos en la presencia del Señor siempre. Ahora entonces, en Colosenses encontramos que no solamente hemos sido escogidos, sino que somos santos. Versículo 12 dice que somos santos, escogidos de Dios, santos. Ahora significa que todos aquellos que hemos confiado en Cristo hemos sido apartados para Él. La palabra santo significa ser apartado para Él. Si tú has sido apartado para Él, entonces debes de estar de acuerdo con el Señor que vas a vivir para Él. Es decir, vas a vivir para Él. La palabra santo aquí, fíjense bien, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice que nosotros la carta fue dirigida a los santificados, es decir, que fuimos apartados para el Señor a través del sacrificio de Cristo y al creer en Él, hemos sido apartados para Él. Es decir, por eso nosotros somos santos. ¿Lo creen, hermano? Sí. Hay muchos que dicen, yo no me siento santo. Sí, porque somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque en la práctica todavía nos falta mucho, ¿no? Y por eso escribió este pasaje el apóstol Pablo para que practiquemos aquellas cosas que nos acercan más a Dios. Ahora entonces, somos santos y esa palabra significa apartado para Dios. Los animales en el templo eran apartados para Dios. Eso había sido santificado porque el sacrificio iba a ser perfecto para Dios. Los animalitos eran apartados, no podía servir para otra cosa, sino para ofrecérselo a Dios. Eso significa que eran santos. Ahora, entonces, igual nosotros ahora hemos sido apartados para el Señor. Y si hemos sido apartados para el Señor, significa que hemos sido apartados para cosas buenas, no para cosas malas. Y las iglesias desde el principio tuvieron muchos problemas, muchas dificultades. Pablo tuvo que explicar acerca de las actitudes malas que los creyentes practicaban todavía. Ahora entonces, pero no solamente hemos sido elegidos, y no solamente hemos sido apartados para Él, sino que hemos sido amados por Él. Somos amados por Él. Esa palabra de amados, ¿cómo nos gusta, no? ¿A quién no le va a gustar que lo amen? Hemos sido amados por Él. Ahora entonces, eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo es que Él nos ha amado? Porque la palabra te amo es una palabra abstracta, ¿no? Te amo. No se puede ver la palabra. No se puede ver, solamente se ve a través de las acciones. Una persona le puede decir a otra, te amo, pero ¿de veras me ama? Y esa palabra de veras me ama, ¿qué es lo que da a entender? Dudas, ¿verdad? De veras me ama. Y cuando los novios se van a casar, a cada rato están preguntando, no están muy convencidos de me ama. Te amo. Entonces vemos que
el Señor sí nos amó de veras, hermano. Él sí nos amó de veras. No hay duda que nos amó. ¿Y cómo lo sabemos? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Él sí nos amó, porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese es amor. Él sacrificó a su propio Hijo, nadie lo podría hacer. Esa es la muestra más grande de amor, que Él dio la vida de su propio Hijo para que nosotros viéramos el amor de Él. Y en la primera carta de Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Ahora entonces, la intención de ese amor es maravillosa, es muy grande, porque sacrifica a su propio Hijo, nos salva, nos da la vida eterna, nos coloca en la familia de Dios. Ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora en la mente de Dios estamos en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos una casa preparada para nosotros en los cielos y estaremos con el Señor para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Pero fíjense bien que Isaías 49, mostrándonos el amor de Dios, versículo 15 dice: si olvidara la mujer de lo que dio a luz. Una pregunta que hace Isaías: si olvidara la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca te olvidará el Señor. Siempre está el Señor ahí atento. Siempre está listo para ti. Entonces, la mujer puede olvidar a su hijo, pero Dios no olvida a sus hijos. Encontramos mujeres en el mundo que son maravillosas, no aman a su familia, aman a sus hijos, nunca se van, es decir, los atienden tanto. Pero siempre entre todas esas mujeres va a haber una mujer que deja a su familia. Pero por eso Dios dice: aunque la mujer olvide a su hijo, yo nunca te olvidaré. Ese es amor, hermano. Es el amor de Dios, mostrándote gracia. Cada día que caminas, tú no caminas solo, caminas con el Señor. Cada día que te levantas, el Señor está contigo. Él va contigo, donde quiera que vayas, en tu trabajo, en las actividades cotidianas de la casa, en cualquier cosa, por simples que sean, ahí está el Señor contigo. Algunos agarran su motocicleta todos los días para salir a trabajar y regresan sanos y salvos. Es el poder de Dios cuidándote, porque muchos no vuelven, pero tú sí regresaste. Ahora entonces, y vemos que en la simpleza de las cosas ahí está Dios. En lo más simple. Dios, alguien se quejó de Dios y dijo: Dios, ¿por qué me dejaste solo? Antes caminabas conmigo, veía las huellas tuyas a la par mía y ahora no las veo, voy solo. Te equivocas, dice el Señor. Las huellas que ves son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Ese es el Rey de Reyes y Señor de señores que tenemos. Nunca te dejará. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo nos ama el Señor, hermanos? Con amor eterno, con amor eterno. Es decir, es un amor incondicional, un amor eterno, te he amado. Ahora, y la misericordia se extendió, prolongué la misericordia. No lo merecemos, hermano. Muchas veces no merecemos la misericordia de Dios, pero el Señor dice: le voy a dar chancecito un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, y Él dice: bueno,
no solamente te he escogido, no solamente eres santo, sino que te he amado. La palabra amado aquí es agapado. Esa es una palabra que la entendemos como el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios. Entonces, y ahora Pablo comienza entonces una lista de virtudes que son apropiadas para la persona cristiana. Fíjense bien, no todas las cosas que vimos al principio eran amables y no eran detestables, despreciables. Pero ahora hay algunas cosas que nosotros debemos de practicar en esas actitudes que se manifiestan día con día en nosotros. Ahora veamos, él dice en el versículo 12 también, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son virtudes que debemos de practicar. La misericordia, fíjense bien, de la misma manera como hay que despojarse de lo negativo, ahora dice, vístete de misericordia. Misericordia es una palabra que mal entendida. A veces pensamos que misericordia es darle miserias a la gente. Eso no es misericordia. Misericordia, debemos de tener un corazón de compasión por la gente, ¿no? Y de simpatía. Eso significa la misericordia. Ahora, fíjense bien que cuando Jesucristo vino a este mundo, los religiosos del tiempo, del momento de Él, habían descuidado su tarea, su trabajo de hacer. Día con día ellos se dedicaron al comercio, se dedicaron a hacer dinero, los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Y cómo halló Jesús a la gente? En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Pero dice que tuvo compasión de ellas. Esa es misericordia, tener compasión de otros. Ahora entonces, cuando alguien está desamparado, cuando alguien no haya cómo hacer en su situación, y a lo mejor no lo merecen. Y hemos estado estudiando en la carta de los Romanos, y hemos estado estudiando en la carta de Pedro. Es decir, que debemos de practicar esos valores aún con los enemigos. Si un enemigo no tiene, ayúdale. Aunque los creyentes no deberíamos de tener enemigos, ¿no? Todos deberían de ser amigos, ¿no? Un creyente se debería de conocer porque es amigo de todos, ¿sí? Y vergüenza nos debería de dar si tenemos enemigos, ¿no? Porque no somos llamados a tener enemigos. Es decir, si tu enemigo te pide la capa, dale dos. Si te pide que le ayudes a llevar la carga por una cuadra, llévasela 2 cuadras. Es decir, Jesús dice, hazle un poquito más. Y en eso consiste entonces la misericordia, darle a la gente más de lo que se merece. Esa es la palabra misericordia. Darle a la gente más de lo que se merece. Ahora entonces, nosotros no merecíamos ser salvos, pero Cristo nos ha dado más de lo que merecíamos. Es decir, merecíamos ir al infierno, pero Cristo dice, no, yo te voy a salvar, te voy a dar la vida eterna, te voy a dar la bendición de Espíritu. Es decir, hemos recibido más de lo que merecemos. Ahora entonces, tenemos ahí entonces la siguiente palabra, es benignidad. Entonces, esa palabra significa ser bueno. La palabra benigno es ser bueno, ser una persona buena. Ahora entonces, la mayoría de creyentes religiosos dicen que son buenos, ¿no? Era cierto. Ahora entonces,